Ok. Y ahora que vamos a estar en esta cara B de Juan Vera, eh, ¿qué haces, Juan, cuando no estás haciendo lo que todo el tiempo ejerces como trabajo, ya sea como coach o como cualquier otro sentido? Porque también trabajás un poco como periodista, si yo no me equivoco, pero ¿qué es lo que haces cuando no haces tu trabajo habitual? Mira, yo tengo una pasión que es escribir. Por eso tú decías lo de periodista, porque yo siempre que, o sea, no me cuesta nada hacerlo, me entusiasma. eh, a veces es cuando me entiendo más. Cuando me pongo a escribir, eh, tanto ensayos como literatura, ¿no? Cuando yo era adolescente, quería ser profesor de literatura en Granada, decía yo, y, y era porque además decía, es una ciudad tranquila, llena de poesía, y eso significa que me quedará mucho tiempo para escribir. Porque yo decía, la gran pasión es que yo pudiera vivir, trabajar de tal manera que me pudiera financiar para tener el tiempo para escribir historias, novelas y poesía, ¿no? Eh, Algo de eso he hecho a lo largo de mi vida en algunos momentos, he escrito relatos, publiqué una novela en España de- mucho antes de venirme a Chile. Entonces, escribo, leo mucho, me gusta la literatura, eh, y eso me complementa, me encanta la música. Eh, ¿Qué más cosas hago? Siempre que puedo, y últimamente reconozco que el trabajo se ha adueñado mucho de mi tiempo, viajar. Es decir, viajar, conocer países, es incluso llega un momento en que cuando la gente me dice, ¿y no te da lata montarte un avión, irte, estar 10 horas, 11 hasta ese tiempo de ir en un avión, le he encontrado un sentido de que ahí no suena el celular, por ahora, no sé si dentro de poco también, ¿no? Cierto. Ahí, ahí tienes una sensación de que es un tiempo absolutamente tuyo y aunque pueda ser un largo trayecto, me gusta, ¿no? Entonces digo, pondría todas esas cosas. Pero además, eh, bueno, hay un tiempo que a mí ser abuelo, tengo una sola nieta, pero ser abuelo constituyó un hito en mi vida. Ahora ya mi nieta me hace poco caso porque ya tiene 19 años, ¿no? Y Claro. entonces ya está en ese momento. Pero hubo un tiempo en que eso llenó muchos espacios de mi vida y además muchos amorosos espacios, porque era la posibilidad de enseñarle el mundo de una forma distinta a como yo lo vi y a como yo lo enseñé a mis hijos, a Laura, que es mi nieta. Entonces, eso también ha ocupado un espacio de mi cara B. De hecho, fíjate que para mí es tan evidente que son dos mundos que, aprovechando mi pasión por la literatura, durante mucho tiempo yo llevé como una especie de diario en la que Juan Vera hablaba con Juan Soriano, que era el alter ego. Mira, Era como... Y entonces yo tenía conversaciones de uno con el otro y curiosamente el otro día encontré uno de esas libretas que cuando tenía 17 años, curiosamente eran bastante distintos. Es decir, hay aquí dos personajes, uno que se ve ordenado, serio, un tipo formal y todo esto, que este es el Juan Vera, otro que es un poco más desordenado, por lo menos desde el punto de vista de sus ideas, de su mente, más bohemio, más amante de otros placeres, desde el comer, por ejemplo, el saborear platos hasta el caminar, reír. Uno es muy risueño y el otro no tanto. Así es que sí, tengo una cara B que es más, eh, digamos que más profunda de lo que seguramente las personas conocen. bien. Y que de pronto permitiste que
sumar en este diálogo que estamos teniendo y te lo agradezco. Eh, Que era una pregunta muy directa, ya, o sea, si no tenía que mentir. Y yo, y yo creo que tú eres un hombre bueno, entonces me parecía mal decirte, no, yo la verdad es que soy muy parecido y tal, no, es otra vertiente. Sí, yo sé, más allá de que trato de ser un hombre bueno, no sé si a veces lo logro, yo sé que siempre tenemos algunos de estos aspectos que no son los que comúnmente ven las otras personas. Se me ocurre hacerte una pregunta respecto a estos espacios que vos decías que descubriste en tus viajes, donde por ahora no participa ningún teléfono ni llamada y que permiten estar en intimidad con vos. No porque hayas sido en un viaje en avión, pero cuando has estado en momentos de intimidad con Juan, ¿qué descubriste? Que, que todavía, que todavía dentro hay un niño adolescente con una gran pureza. Sí, en esos momentos que además muchas veces me meto en una especie de cápsula, ¿no? En una cápsula de que no veo ni quién está a mi alrededor. Entonces digo, en esos momentos me siento que hay algo que no ha envejecido, que tiene, que tiene todavía, quizá por eso se liga con los aviones, porque tiene todavía ganas de volar. Luego cuando dicen que hay que aterrizar, yo me doy cuenta de la edad que tengo, de que va a ser difícil volar, pero en esos momentos me pasa, me puedo reconocer así, con una sensación de que todavía hay muchos sueños posibles. Qué Eso. bueno, qué bueno, qué bueno. Y aunque en este espacio yo pregunto bastante, ahora soy yo el que quiero contar algo, que parte de estos sueños yo los identifico, y por ahí vos me podés corregir si no es así, en un programa que idearon con Elena Espinal hace ya 2 años y no sé cuántos encuentros y recorriendo aspectos muy distintos y permitiéndonos a los que podemos participar asomarnos a realidades que nunca nos podríamos imaginar, que es el espacio de motivos para la esperanza. Eh, ¿Cómo surgió esta idea de motivos para la esperanza? Pues fue, mira, fue una conversación. Nosotros nos conocíamos hace mucho tiempo, pero en realidad no habíamos tenido una interacción más allá de verse en los congresos, de coaching y, y poco más, ¿no? Pero, pero fue una invitación que nos hicieron en la ICF de Colombia y al terminar ese encuentro donde habíamos 4 coaches y había mucha gente, empezamos un poco a conversar de cómo había sido y, y se produjo en esa conversación el recuerdo de una amiga común, que era Ivonne Hidalgo, con quien ambos habíamos trabajado en programas, tanto Elena como yo, pero que nunca habíamos conocido. O sea, sabíamos que estábamos en el equipo, pero cuando teníamos que ir a hacer nuestros talleres, cada uno hacía el suyo, no nos encontrábamos No en eso, había ¿no? coincidencia. Claro. Y entonces ahí apareció la figura de esa mujer tan llena de vida hasta el mismo día que desapareció. Y empezamos a surgió la idea del optimismo, de la esperanza, y de pronto fue, ¿y si hiciéramos nosotros un webinar, un encuentro, para rendir homenaje a esta persona que realmente, porque de la admiración que ambos sentíamos, estaba centrada principalmente en su actitud ante la vida? Es decir,
uno pueda mirar a otros por múltiples cosas, ¿no? Pero la mía era fundamentalmente por esa actitud ante la dificultad, ante la enfermedad, ante las muchas frustraciones que tuvo que superar, ¿no? Y de ese intento, cuando, como salió muy interesante ese encuentro, empezamos a hablar y dice, ¿y si hiciéramos una serie? Y yo le dije, porque en este mundo de tantas dificultades tenemos que encontrar motivos para la esperanza. ¿Qué hay a nuestro alrededor que realmente son motivos que les podríamos dar importancia, ¿no? Bueno, veamos si hacemos otro invitando. Y así llevamos 13. Me decían, son bimestrales, tú has sido uno de nuestros asistentes absolutamente regulares y es decir, hace 26 meses de esto, más o menos. Sí, para mí es un espacio que siempre lo difundo como encuentren un lugar, vénganse a escuchar a estas personas que son interesantes desde el punto de vista de lo que es nuestra profesión, hablando de otra cosa, porque eso para mí es, por lo menos, y eso habla por mí, algo que me interesa, es escuchar a otros o escuchar, en este caso, a dos personajes de nuestra profesión en cuanto al coaching ontológico o el coaching en general, pero hablando de otra cosa, permitiendo mostrarse sensibles, poéticos, musicales, porque es un programa Motivos que está lleno de poesía, de música, y también de permitirnos descubrir a otras personas. Lo de Ivonne fue fantástico, lo recuerdo, con la participación también de Fernando Sáenz Ford, pero después ha habido grandes, grandes descubrimientos, por lo menos para mí. Bueno, y esperamos que siga habiéndolos. Tenemos ahí personas en una lista para traer que te hacen darte cuenta que habrá maldad en el mundo, pero hay mucha bondad. Por suerte, Entonces, en la balanza pesa más, para mí, la bondad. sí, alguien por ahí dijo esto de que si no fuera porque hay más bondad en el mundo, ya estaría destruido. Entonces, esa era su elucubración. Decía, la demostración real de esto es que estamos aquí y seguramente ninguno de nosotros quisiera volver a la Edad Media a vivir, ¿no? Seguro, Así es que es. seguramente que no. Juan, estamos ya como en el final de nuestra entrevista. Seguramente algunas otras personas hubieran pensado, podríamos haber charlado de esto con Juan o de aquello. Quizás podamos repetir en algún momento otro lado A y B. Y para concluir, me gustaría que vos nos dejes tu pensamiento o lo que quieras contarnos antes de cerrar nuestra charla. Bueno, yo eh, el principal mensaje que tengo en este momento es que además de las preguntas que hemos aprendido a hacer, hay que saber que hay espacios, que necesitamos espacios para el encuentro, que estamos en una sociedad tremendamente fragmentada, que lo vemos cada día y en países muy distintos, manifestándose de maneras diversas, a veces muy crueles. ¿Cómo podemos eh, traer, generar, diseñar esos espacios para que empiece el encuentro a ser aquello que predomine en nuestra sociedad? El ser humano lo necesita y es difícil pensar en un futuro si no avanzamos en ese camino. Yo creo que tenemos el privilegio de tener algunas distinciones, pongámoslas al servicio de causas como esta. Gracias por ese pensamiento. Muy bien, pues muchas gracias, Quique, por invitarme y bueno, pues espero volverte a ver en el 17 de noviembre, que estaremos en el siguiente Motivos para la Esperanza. De acuerdo, sí, seguro nos veremos allí. Y yo soy muy agradecido de esta oportunidad de poder tener esta entrevista con vos y nos seguiremos viendo.
Ok, muy Hasta bien. pronto. Un saludo a todos también los que vean esto. Chao.